Buenas, les habla el ingeniero Juan de Mundo Electrónica y esta es la segunda parte de nuestro proyecto de la fuente de laboratorio variable. Vamos a hacer los cálculos de todos los componentes que conforman el circuito y lo que van a ver a continuación es una versión editada y resubida del directo en el que hicimos justamente esos cálculos. Y en la descripción del video tendrán una carpeta con toda la información de todo lo que salió en cuanto a cálculos refiere de este proyecto. Nos vemos. Esencialmente lo que vamos a calcular es todo lo que tiene nombre, pero hay que llevar un orden de diseño. Y aunque podemos empezar tal vez con órdenes distintos, lo primero es fijar los requisitos, los criterios, las especificaciones, cada quien le puede llamar de su forma, de su manera. Es decir, definimos un rango de tensión determinado, rango de corriente, de pronto algunas cosas que asumimos de los componentes, como pueden ser, digamos, betas de transistores, rangos de operación, tipos de transistores en concreto. No es lo mismo solo un PJT que un Darlington, todo este tipo de cositas. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir eso. Entonces lo primero yo voy a decir, ¿cuál va a ser el rango de tensión de salida? Esto está pensado para lo que en su momento hice en el curso que yo estaba dictando. Yo no quería que fuera una fuente de unas prestaciones enormes, ni que ellos tuvieran que conseguir un transformador del tamaño de su cabeza, o sea, hay que ser consecuentes. Y además, las fuentes lineales como son estas, son ineficientes. Y mientras más tensión a la salida yo pueda tener y más corriente a la salida yo pueda tener, más potencia van a poder desperdiciar en ciertos casos. Entonces tampoco se recomienda diseñar una fuente de 50 voltios a 10 amperios, no, eso es terrible. Pero por lo mismo de que los requisitos de diseño se van a contemplar en este momento y que se va a mostrar todo el desarrollo de las fórmulas y de los cálculos respectivos, cada quien puede poner los valores de lo que quiera y de lo que tenga a mano. Yo en este momento voy a decir que la tensión de salida la voy a comprender desde 2.5 voltios, ahí sí no podemos hacer nada al respecto porque el TL431 que utilizamos para el diseño puede llegar mínimo a 2.5 voltios. Y yo voy a decir hasta, digamos, 12 voltios. Podría ser mucho más, pero el transformador que voy a utilizar me lo permite hasta ahí. Cada quien reemplazará con los valores que mejor le funcionen. Ahora, la corriente de salida la voy a dar como un valor máximo. En mi caso, para mis estudiantes lo pensamos a 1 amperio para que fuera un transformador chiquitito, aunque con el que yo tengo probablemente puede irme hasta 1.5 amperios o algo así, pero lo voy a mantener a 1 amperio. Esto puede funcionar muy bien para la PCB que yo ya diseñé y el diseño que yo les voy a compartir, pero también ese diseño puede ampliarse un poquito más en cuanto a estos requisitos de diseño si así lo quisieran. Pero si ya se salen bastante de estos requisitos, pues ahí sí ya tendrán que diseñar su propia PCB, ¿sí? Estos son como mis 2 requisitos de diseño principales, aunque vamos a ir añadiendo algunos más. Empezamos con, diría yo, el transformador. Esto no debería estar acá. Obviamente, esto no es clase de música. Yo tengo aquí el transformador que yo voy a estar utilizando. Este transformador tiene múltiples devanados secundarios con derivación central, ¿no? Que puede ser 0, 6, 9 y corriente máxima de salida de 2 amperios. Yo lo que voy a hacer es tomar 2 devanados que van a formar 15 voltios. Es decir, voy a tomar el de 9 y el de 6 voltios. Que ahí puedo obtener 15 voltios RMS. Después de haber dimensionado el transformador, porque el transformador sí o sí debe ser de una tensión mayor a la que queremos tener la salida y que la corriente del transformador pueda ser suficiente para entregarla al circuito, pues se debe dimensionar el condensador de filtrado. Muy probablemente ustedes van a ver un montón de fórmulas sobre cómo dimensionar este condensador, pero la verdad es que por lo menos lo que a mí me dice la experiencia es que es mejor hacerle un modelado básico a este transformador, más porque la tensión de salida de los transformadores depende de la corriente que le conectemos y la corriente que toma el puente de diodos cuando carga el condensador de filtrado o los condensadores de filtrado hacen que la tensión de salida del transformador también se deforme. Entonces vamos a hacer una serie de pruebas en la que vamos a determinar cómo va a quedar la señal de salida después de haber añadido un rectificador, condensador de filtrado y carga al transformador, para que así podamos modelarlo en un simulador como puede ser el ETSPICE, que eso lo voy a hacer ahorita, y podamos trabajar con esos valores. Ya lo van a entender. Por ahora lo importante es que voy a hacer una conexión básica. Tomar un cablecito, voy a conectar ese transformador a la red. Y todos los devanados que no, los cables de los devanados que no utilice, los voy a aislar
Entonces aquí en el LTSpice voy a simular el circuito del transformador, lo que vamos a encontrar. Esta va a ser el devanado de salida del transformador. Y le voy a conectar una resistencia en serie, que esta resistencia en serie va a simular la resistencia de salida del transformador. De tal forma que yo, si hago esto y dibujo esto, pues esos serían los terminales de salida de mi transformador. Claro, un transformador no solo es una fuente y una resistencia. Esto es un modelo muy simplificado del transformador, pero para lo que nosotros vamos a hacer es más que suficiente. Así que lo que vamos a hacer es conectar una carga que obviamente esté dentro del rango de operación del transformador. Yo voy a medir en vacío. Voy a medir aquí en vacío. De tal forma que como no hay corriente, no hay caída de tensión en esta resistencia interna. Por lo tanto, voy a estar midiendo la tensión de salida del devanado secundario sin que haya un efecto de carga. Luego yo le conecto una carga que va a estar dentro del rango de operación del transformador. Mido la tensión que está cayendo aquí. También mido la corriente o, en su defecto, mido antes con un ohmmetro la resistencia que hay aquí. Y por medio de una fórmula de divisor de tensión, yo puedo, si yo conozco cuál es la tensión que cae aquí, si antes ya conocí cuál es la tensión que cae aquí, pues entonces ya puedo saber cuánto es la que cae aquí. Y si antes ya encontré la corriente, ya tengo la corriente que también pasa por aquí, es un circuito serie, y ya puedo calcular el valor de esta resistencia. Y con eso tenemos un modelado del transformador bastante bueno. Entonces vamos a empezar con las mediciones. Y ahora sí me voy otra vez a la mesa de trabajo. Y entonces conecto y vamos a medir tensión AC. Al medir yo en vacío tenemos 17.02, muy distinto a los 15 que se nos había dicho anteriormente. Así que ya sabemos que de esta fuente, inclusive lo pueden dejar como un comentario. Podemos decir que tensión de salida sin carga del transformador 17.02 voltios RMS. Lo podemos dejar como un comentario por aquí para que no se nos olvide. Ahora, para yo decirle a esta fuente que tome este valor, lo primero que tengo que hacer es dársela en valor pico, porque el LTSpice lo toma de esta manera. Y pues para llegar a valor pico simplemente tenemos que multiplicar ese valor RMS por raíz de 2. Y eso me da 24.07 voltios. Entonces ese va a ser el valor que voy a poner aquí. Entonces de amplitud voy a poner 24.07. Frecuencia, como estoy en Colombia, 60 Hz. Y no tengo que poner absolutamente nada más. Listo. Ahora voy a hacer la medición aquí. Voy a tomar un protoboard y voy a conectar el transformador por aquí entre dos partes del protoboard. No sé, por ahí. Como se supone esperamos unos 15 voltios RMS o 17 o algo así por el estilo, y el transformador es 2 amperios, pues yo debería poder exigirle máximo esa corriente. Yo le voy a poner una resistencia de 10 ohmios, que suele ser bastante comercial y que nuevamente está dentro del rango de operación del transformador. Voy a ponerla por aquí. Y antes de conectarla al transformador, porque no está del todo conectada, aquí puedo dejar esto aquí libre, voy a medir la resistencia efectiva en vez de quedarme con el valor nominal. Voy a cortocircuitar las dos puntas. Este es el valor de la resistencia de las puntas de mi multímetro. Voy a activar modo medición relativo para llevarlas a 0 y así pues yo no estar tomando mediciones que no hagan parte de la resistencia que voy a medir, porque pues este es de un valor de resistencia más o menos bajito. Y aquí al medir tengo 9.6 ohmios. Ahora voy a conectar ahora sí el transformador y voy a medir cuánta tensión tenemos aquí sobre la carga. 15.37. Y con eso es suficiente. Volvemos a la mesa. Y entonces decíamos que aquí la carga era de 9.8 ohmios. Y que bajo esas condiciones, la tensión de salida del transformador con carga de 9.8 ohmios era 15.36 RMS. Ahora que tenemos esto, vamos a calcular ahora sí la resistencia de aquí. Y para hacer eso, pues vamos a aplicar un cálculo muy sencillo. Corriente de salida del transformador, pues va a ser simplemente esto dividido entre 9.8 ohmios. Y eso nos va a dar en RMS también 1.567 amperios RMS. Y entonces, como ya tenemos tensión aquí y corriente por acá, pues entonces ya puedo calcular esa resistencia del devanado. Resistencia de salida del devanado
secundario es igual a la diferencia de las tensiones, que sería 17.02, menos la que hay de las salidas, 15.36 voltios RMS, y todo esto dividido pues entre la corriente que ya encontramos, que sería 1.567 amperios RMS, y finalmente tenemos una resistencia de 1.06 ohmios aproximadamente. Y entonces con eso tendríamos un modelamiento más que bueno, por lo menos para lo que nosotros necesitamos. De hecho, inclusive podemos correr esta simulación así tal cual. Voy a hacerlo por 3 ciclos de señal. Esta sería nuestra señal seno de entrada y esta sería la de salida. Como pueden observar, hay una caída de tensión importante. Y si miramos la de entrada, tenemos RMS 17.02 voltios, ¿no? Y la de salida es de 15.36 voltios RMS. Y ahí tenemos un modelamiento bastante bueno para el transformador. Ahora, vamos a volver a lo que nos interesaba en su momento y por qué queremos hacer todo esto, y es el condensador de filtrado. Hay maneras de calcular condensadores de filtrado, pero considerando todas estas cositas, ya se van a dar cuenta que la señal seno de salida, si no consideramos esta resistencia, no va a tener nada que ver una cosa con la otra. O bueno, sí va a tener obviamente alguito que ver, pero no para lo que nosotros queremos hacer, obviamente no. Entonces voy a seleccionar para este rectificador, ojalá tuviera el modelo de diodos que estoy usando, o más bien el puente rectificador que estoy usando. Pero pues vamos por algo similar, probablemente este diodo que tiene que soporta 4 amperios promedio y 600 voltios de ruptura. Bueno, y vamos a construir aquí rápidamente puentecito de diodos. Ya puse aquí mi condensador de filtrado, que de hecho es del valor que vamos a utilizar, pero para que sea más interesante ver esto, voy a utilizar una fuente de corriente, que es la que va a ser nuestra carga. Si nos vamos al diagrama de la fuente, independientemente del rizado que yo tenga por aquí en la tensión de entrada, siempre va a tener una tensión de salida constante. Y si tengo conectada una carga que consume esa corriente constante, pues esa corriente constante es la que se le va a exigir al rectificador de onda completa con condensador de filtrado. Entonces utilizar una fuente de corriente es mejor idea para hacer ese tipo de modelamientos. Y yo voy a ponerle un valor, digamos, de 1.1 amperios, que sea la corriente máxima que va a consumir la fuente. Digamos 1 amperio a la salida y 100 miliamperios en el resto. Una aproximación. Y simulo. Y esto es lo que tengo. Podemos ver que no se carga instantáneamente el condensador, sino que lleva un tiempo para poder cargarse. De hecho, ni siquiera es suficiente con el tiempo que yo seleccioné. Vamos a poner el doble de tiempo, 100 milisegundos. Y ahí ya pues más o menos tenemos una estabilización. Si yo hago este mismo circuito, pero no le pongo esta resistencia del secundario, la cortocircuito, vamos a poner aquí la salida del segundo circuito. Y ahí está. Eso no es nada ideal. De hecho, se fijarán que acá arriba esto se carga instantáneamente. Y no, en la realidad no. Tarda un tiempo en hacerlo. Y también las formas de onda. Estas de acá son mucho más, una pendiente más pronunciada, mientras que esta está un poco más suavizada y nos da niveles de tensión distintos. Esa es la cosa. Eso es lo que yo busco con hacer estas mediciones sencillitas. Tener un modelo de simulación muy acertado de ese transformador y de ese condensador de filtrado que vamos a utilizar. La idea es que esta señal no sea nunca menor a unos 3 voltios mayores a la señal de salida. Es decir, que si yo tengo máximo 12 voltios a la salida, yo quiero que a la entrada del circuito siempre le lleguen cuanto menos 15 voltios. Eso me va a asegurar que mi circuito de regulación va a funcionar correctamente y que la fuente asimismo va a funcionar correctamente. Si yo pongo un condensador de 4700 microfaradios, obtengo este rizado, que puede ser grande, puede ser pequeño, dependiendo de lo que ustedes piensen que es correcto o no. Pero yo puedo con cursores mirar por aquí y determinar que tengo un valor máximo de 18.22 voltios y un valor mínimo de 17.02 voltios. Es decir, un rizado de 1.2 voltios más o menos. Eso puede ser o no admisible, según cada quien, pero para mí es más que suficiente. Llegué a este valor de manera empírica, por así decirlo, corriendo simulaciones y viendo valores de condensadores a ver qué me funcionaba más. Por lo que les digo, si me pongo a hacer fórmulas, pues ya vieron cómo salió el circuito de antes. Salió mucho más ideal. Y la idea es que podamos trabajar con un transformador que nosotros ya tenemos. Así que esta es mi manera de hacerlo. Entonces ya terminada esa parte del transformador, que es como la más, entre comillas, tediosa, porque es la más manual,
ya vendrían ahora sí los cálculos, pero era necesario para poder determinar los valores mínimos y máximos de tensión de entrada que tenía el circuito para poder calcular a partir de eso. Si era 9.6, efectivamente sí. Muy bien. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Entonces eso cambia rápidamente acá unas cositas, pero no pasa nada. Y ahora vamos a simular otra vez y entonces voy a mirar cuál es el rizado por aquí. Tendríamos 18.32 digamos y 17.11. Eso lo vamos a anotar. Bin máximo 32 voltios. Vamos a poner aquí Bin mínimo 17.11 voltios. Ya una vez tenemos estos requisitos de diseño, vamos a empezar con el tema de la fuente. Y lo que yo les decía, uno puede seguir un orden distinto, pero yo voy a empezar por esta de aquí, la RPZ. Recuerden que esta RPZ es la que polariza a nuestro diodo Zener, entre comillas, que realmente es una referencia de tensión programable, o sea, el TL431, pero se puede seguir tomando de esa manera. Vamos a empezar por las polaridades. Entonces, para yo encontrar esta resistencia de aquí, pues, ¿qué tengo que aplicar? Pues una ley de Ohm, ¿no? Yo tengo una tensión y una corriente. Y yo puedo hacer por aquí, no, pues digo que RPZ, pues por ley de Ohm, va a ser BRPZ dividido entre IRPZ. ¿Cuál va a ser este V, esta tensión? Por nodos sería esta de aquí menos esta de aquí, lo que hay en ese nodo. ¿Qué hay en ese nodo? Pues en el más tenemos al Bin. ¿Qué hay en el menos? Pues en el menos está la base del Darlington, pero a su vez está el cátodo del TL431. Entonces terminará siendo la tensión en el diodo Zener, entre comillas. Listo. Y ahí no hay nada extraño. Ahora vamos con la corriente. Esta corriente que está entrando aquí a este nodo pues tiene que salir. Una parte va a salir por la base del Darlington. Otra parte va a ir a polarizar el Zener y otra parte iría al emisor de Q5 del circuito de enclavamiento. ¿Qué pasa? Que esta corriente de aquí es cero, porque no estamos considerando que estamos durante el estado de enclavamiento, que es cuando hay una corriente excesiva a la salida. Entonces no tiene sentido considerar esta corriente. Igualmente la voy a dejar dibujada, pero no tiene sentido considerarla. Entonces, aquí arriba lo único que voy a tener es corriente de base de Q1 más la corriente del Zener. La resistencia de polarización del Zener se calcula para el peor caso. ¿Qué quiere decir? Que sin importar cuáles sean las condiciones, el Zener siempre reciba cuanto menos la corriente mínima necesaria para polarizarlo. Entonces vamos a encontrar esa RPZ pensando en eso. La corriente tiene que pasar por RPZ. Por lo tanto, yo tengo que considerar cuál es el peor caso de tensión y cuál es el peor caso de corriente, tal que la corriente pues sea la más pequeña, la que está pasando por esa RPZ, pero que aún así esa sea suficiente para polarizar el Zener. Entonces vamos a empezar primero con la tensión. Si la tensión es muy grande, va a ser muy grande la corriente. Si la tensión es pequeña, va a ser muy pequeña la corriente. Yo me voy a quedar ahí cuando la tensión es pequeña, porque aún para ese caso, donde es pequeña y que la corriente es pequeña, quiero asegurar que se siga pudiendo polarizar el Zener. Entonces tenemos una resta entre este y este. Esa resta tiene que ser la más pequeña. ¿Cómo hago yo que esa resta sea la más pequeña? Pues cuando este primer término es el más pequeño y cuando este segundo término es el más grande. Ahí yo voy a tener ese caso, porque yo tengo Bin mínimo, Bin máximo, BZ mínimo, BZ máximo, y hay 4 casos. Pero de esos 4 casos, el que va a hacer que caiga menos tensión va a ser cuando yo tengo aquí Bin mínimo y aquí BZ máximo. Y ahora vamos con la corriente. La corriente la que pasa por RPZ se está dividiendo en dos, en esta y en esta. ¿Cuándo va a recibir menos corriente el Zener? Según el nodo que hay aquí, pues cuando la corriente de base sea la más grande. Si esta es muy grande, pues el Zener está recibiendo la menor cantidad. Entonces, para la corriente, voy a considerar la corriente de base del transistor máxima. Y la corriente del Zener, pues como estoy en su caso mínimo, pues la corriente mínima. ¿Sí? Es así de sencillo. Ahora, este BZ máximo, ¿de dónde lo voy a sacar yo? Fíjense que si nos vamos aquí, que de hecho este nodo de aquí es Vout, si lo recuerdan del video anterior,
Y aquí en la juntura base emisor del Darlington yo tengo que asegurar que siempre hayan 1.4 voltios para que este transistor esté adecuadamente, bueno, que esté en funcionamiento, esté adecuadamente polarizado. Si hago una mallita considerando esas tres, lo que me termina quedando es que la tensión en el Zener, que es este nodo aquí, va a ser igual a la de la salida más 1.4 voltios. O sea que regresando a esta ecuación por aquí arriba, yo tengo que el Bin máximo, pues ese sí no va a cambiar. Pero ahora, ¿cuál es el BZ máximo? Pues va a ser el Bout máximo más 1.4 voltios. Ahora, ¿cuál va a ser el Bout máximo? Pues en los requisitos de diseño ya vimos que iba a ser 12 voltios para mi caso, ¿no? Ustedes deciden cualquiera. Y el Bin máximo, pues ya lo encontramos de lo que hicimos del transformador con nuestro condensador de filtrado, el modelado, etc. Nos faltaría la IZ mínima y la corriente de base del transistor máximo. Para encontrar esa corriente de base, vamos a pensar en esta parte del transistor. Esta corriente, como yo les dije, la de emisor del Darlington es prácticamente igual a la corriente de salida, porque la corriente que entra por aquí por el potenciómetro es muy chiquita. Si esa corriente es la corriente de salida y ya dijimos que esa corriente de salida máxima iba a ser igual a 1 amperio, yo puedo con el beta encontrar cuál va a ser la corriente de base necesaria para generar esa corriente. Y aquí es donde vamos a hablar de cuál va a ser el transistor elegido, el TIP 122, que es muy comercial, se consigue muy fácil en el mercado por esa misma razón, es económico. Por aquí lo tenemos, es de tipo NPN, lo que hemos visto anteriormente. En cuanto a características importantes, pues tenemos que en el caso del 122 soporta 100 voltios entre colector y base, entre colector y emisor también 100 voltios, la corriente de colector 5 amperios de manera continua y si nos vamos por aquí, una potencia máxima con disipador de 65 vatios. Ahorita hablaremos un poquito más sobre ese tema de potencia, pero por ahora nos vamos a ir al tema de la ganancia. Aquí está. Y esa ganancia es de mínimo 1000. Es un Darlington, tiene una ganancia muy alta, un beta muy alto. En este caso un HFE, pero es prácticamente lo mismo. Entonces ya tenemos que la corriente de base va a ser 1000 veces menos que la corriente de emisor. Bueno, realmente sería la de colector, pero ya que estamos hablando de betas tan altos, la de colector y emisor es tan cerca que simplemente podemos asumir que colector y emisor son iguales. Entonces esta de aquí, que sería la corriente de base de Q1 máxima, pues va a ser ¿cuánto? 1 miliamperio. 1 amperio dividido 1000, pues 1 miliamperio. Bueno, entonces ya con eso yo puedo irme por acá y reemplazar todo. Si era no, espera, aquí me equivoqué. Esto era el mínimo, que era 17.11. Y ahora nos vamos aquí. 1 miliamperio más la IZ mínima, esa de donde la sacamos, que esa también nos falta. Si nos vamos aquí, datasheet del TL431, veremos que él tiene el rango de corriente de cátodo, bueno, de corriente continua cátodo, está entre 1 y 100 miliamperios. Y por aquí se suele utilizar para condiciones de prueba 10 miliamperios. Yo voy a utilizar una corriente más bajita porque me interesa que no disipe mucha potencia. Mientras la mantenga entre 1 y 100 debería estar bien, aunque tampoco la idea es llegar a los mismos extremos. Pero a mí se me ocurrió así porque a uno se le pueden ocurrir cosas en la vida. Que esa iba a ser de 2.5 miliamperios. No sé, se me dio por tomar ese valor. Y pues cada vez que encontremos cosas, pues aquí en los requisitos de diseño, pues los vamos a ir escribiendo, ¿no? De hecho, este PDF yo creo que se los pasaré también probablemente en el video o algo así. Entonces voy a poner que el beta de Q1 es de 1000, que la IZ mínima 2.5 miliamperios. Y entonces ya teniendo todo esto por acá, pues calculamos esa RPZ y eso me da 1060 ohmios. Claro, hay que estandarizar, no encontrar valores comerciales. Según el estándar E12, tenemos hacia arriba 1.2 kiloohmios y 1 kiloohmio. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde estandarizo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y la respuesta es que, claro, depende del caso. Pero en este caso debemos estandarizar hacia abajo, porque volvemos a lo mismo. La idea es que esa RPZ me permite hacer circular la corriente mínima necesaria del Zener aún para el peor de los casos. Si yo estandarizo hacia arriba, o sea, elijo este valor, lo que voy a hacer es que voy a limitar un poquito más la corriente. Y esa corriente es la que va a recibir finalmente el Zener. Por eso yo prefiero elegir esta de 1 kiloohmio porque voy a hacer que fluya un poquitico más de corriente. Así sean unos cuantos microamperios, pero es una cuestión de buenas prácticas de diseño.
porque probablemente con la de 1.2K pues puede funcionar, pero es mejor desarrollar, digamos, ese tipo de criterio. Y ya con eso pues tenemos que la RPZ termina siendo de 1 kiloohmio. Sigue encontrar la corriente máxima que va a circular por este señorito de acá. Existe un peor de los casos para mínima corriente y un peor de los casos para máxima corriente. Si para la RPZ que yo elegí, en el peor de los casos de máxima corriente, por aquí van a pasar más de 100 miliamperios, pues dañe el TL431, así que debo confirmar que eso no ocurra. Y entonces voy a dibujar otra vez las corrientes y ahora debo pensar en cuál va a ser el peor caso. Cuando la corriente que pasa por el TL431 es mayor, cuando esta de aquí es menor, ¿sí? Porque toda la va a recibir el Zener. Y eso ocurre cuando la corriente de base es menor, pues cuando no hay corriente de emisor, que sería 0. O sea que si nuevamente hago aquí esta corriente de acá, cuando la corriente de salida sea 0 amperios, pues aquí voy a tener también 0 amperios en la base. Y todo va a circular por el Zener. Reescribiendo la fórmula de RPZ, que vamos a volverla a utilizar acá. Y ahora sí lo voy a hacer para el peor de los casos. La corriente va a ser IZ máxima. Pero aquí arriba, cuando esa corriente es máxima, nuevamente esa corriente está asociada a la tensión que cae en esa RPZ. Es decir, cuando esa resta sea más grande. Y eso ocurre cuando Bin sea más grande y BZ sea más pequeño. Porque el resultado de la resta va a dar más pequeño. O sea que diría que esto es Bin máximo menos BZ mínimo. Y volvemos a lo mismo de hace un rato. Ese BZ mínimo está asociado al Bout mínimo. Y dijimos que esto era Bout más 1.4 voltios. En este caso, pues sería Bout mínimo. Y corriente Zener máxima. De acá, pues podemos despejar la IZ, porque es lo que yo quería encontrar, la IZ máxima. Y esto va a quedar dividido entre la RPZ, que pues ya la calculamos, ya está fija. Y ya podemos darle valores. 14.42 miliamperios. Entonces, ya que tenemos esa corriente y nos vamos nuevamente al datasheet de este señorito, pues vemos que esa corriente está comprendida perfectamente dentro de ese rango y entonces no se nos va a quemar. Y esa era también la idea, porque a la hora de asumir cosas para diseñar, que es algo que hay que hacer, podemos asumir cosas que nos dan componentes de valores imposibles o cosas súper ineficientes, cosas por el estilo. Ya que hablamos de elementos máximos, vamos con la potencia máxima que va a disipar esta RPZ. De hecho, ya estamos en condiciones máximas. Entonces ya sabemos que por aquí están circulando 14.42 miliamperios. Y entonces yo decía que la potencia que se disipa en RPZ, bueno, máxima, hay dos maneras de calcularlo, yo lo voy a hacer con corriente, y RPZ máxima al cuadrado por la RPZ. Como antes dijimos que esas eran iguales, es decir, Zener y RPZ, pues entonces va a ser la IZ máxima al cuadrado por RPZ. Dijimos que era 14.42 miliamperios, todo esto al cuadrado por 1 kiloohmio. 207.94, digamos, sí, milivatios. Y ahora hay que dimensionar la especificación de potencia para esa resistencia. Lo que yo siempre hago es multiplicar por 2 esa potencia, aproximadamente 415.88. Y luego dimensiono hacia el siguiente valor comercial, que en este caso sería medio vatio o 500 milivatios, como quieran verlo. Y ahí ya tenemos la especificación de potencia para ese RPZ. Vamos ahora con esta R feedback, es decir, esta de aquí. Recordar de este integrado que yo tengo aquí siempre entre referencia y ánodo, yo debo tener aquí 2.5 voltios, que este es nuestro Vref. Y él utiliza realimentación por medio de este divisor de tensión para lograr esos 2.5 voltios según lo que haya en este nodo de aquí. Hay una fórmula que nuestro Vout va a terminar siendo el Vref multiplicado por 1 más la resistencia que va arriba, en este caso la del potenciómetro, y la de abajo, que la voy a simplificar como FB feedback. Como lo expliqué también en el primer video, este puede tener dos valores. Uno que es 0 ohmios cuando está totalmente girado a la izquierda y un valor máximo. Aquí es donde debemos asumir. Yo voy a asumir un potenciómetro de 10 kiloohmios. Es un valor muy comercial. Y entonces cuando el repot se hace 0 ohmios, pues esto de acá se anula y me queda que Vout pues es igual a Vref. Es decir, a 2.5 voltios. Por eso les decía que a la salida no podemos tener menos de 2.5 voltios. Pero cuando esa repot sea de 10 kiloohmios, o sea que esto acá
sea 10 kiloohmios, yo puedo despejar esa R feedback como Vref por Rpot. Y esto dividido entre Vout menos Vref. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Y entonces yo digo que la R feedback para cuando yo tenga Vout igual a 12 voltios y la Rpot igual a 10K, que es lo que yo les decía que es el caso para el cual yo voy a tener mi tensión de salida máxima cuando el potenciómetro también está al máximo. Y eso termina siendo 2.63K. Y claro, aquí podríamos irnos al tema de los valores comerciales, que es irme hacia arriba, 2.7K, o irme hacia abajo, 2.2K. En este caso, tenemos dos opciones de estandarización, 2.7K, 2.2K. Por cercanía sería 2.7K. Si elegimos 2.7K, eso podemos reemplazarla en nuestra fórmula de Vout de salida. Y si yo hago el cálculo aquí rápidamente, me quedarían 11.76 voltios. Es decir, sería una tensión menor a la que yo quiero. Y a mí me gustaría que fuera un poquito mayor. Entonces no es estandarizar al más cercano, sino sería estandarizar hacia abajo, porque mi criterio es que quiero que la tensión sea un poquito más grande. O más bien, prefiero que sea un poquito más grande, no un poquito más pequeño. Pero es que 2.2K ya está como lejos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es el viejo truco de, ya sea, ustedes pueden poner un trimmer y hacer el ajuste fino, ¿no? O podemos dejarlo como dos resistencias en serie, paralelo, hacer un conjunto. Yo voy a poner dos en serie. Y los que voy a elegir son 1.8K y 820 ohmios. Si ustedes hacen esa suma, se van a dar cuenta que eso les da 2.62 kiloohmios. Muy cercano a 2.63. Entonces estos van a ser mis dos valores elegidos. Y así tenemos las en plural, las R's de feedback. Y también la Rpot. Vamos a decir que esto va a ser de 10 kiloohmios. Y aquí en R feedback vamos a poner 1.8K más 820 ohmios. Ahora vamos a seguir con la R shunt de aquí. Y para calcularla tenemos que recordar rápidamente cómo funciona. La tensión que cae en la R shunt es la misma que hay aquí entre la juntura emisor base del PNP. Y cuando se supere alrededor de 0,5 voltios, voy a tener una corriente, porque este transistor va a entrar en zona activa y eso va a activar el circuito de enclavamiento y toda la cosa. Yo quiero que caigan 0,5 voltios cuando esté pasando por aquí la corriente para la que quiero que se active el circuito de protección, que en nuestro caso va a ser 1 amperio, porque dijimos que la corriente de salida máxima va a ser 1 amperio. Y entonces, pues haciendo una ley de Ohm acá muy sencilla, yo digo R shunt Vr shunt sobre IR shunt. Ahora, ¿cuál es B shunt? Tensión emisor base del Q2. Y esta va a terminar siendo la corriente de salida máxima. Y ahora sí, 0,5 voltios dividido entre 1 amperio. 0,5 ohmios. Y aquí tenemos nuevamente dos valores. 0,56 ohmios hacia arriba. 0,47 ohmios hacia abajo. Y aquí nuevamente el criterio de decisión, estandarizo hacia arriba, hacia abajo, ¿qué hago? Aquí analizo la situación y yo digo, bueno, si llegara a elegir la de 0,47 ohmios, para que se logren esos mismos 0,5 voltios, voy a requerir de una corriente un poquito mayor. Y si eligiera la de 0,56, se logran esos 0,5 voltios para una corriente un poquito menor. Y ahí yo decido. Yo voy a elegir esta de aquí, la de 0,47, porque aparte de que está más cerca, que entregue un poquito de corriente no me molesta. Mi transformador y el circuito están diseñados para eso. Claro, otra forma u otra opción, otra tercera opción, yo podría poner 2 de 1 ohmio en paralelo. También es una opción y logro los mismos 0,5 ohmios. Esta puede también ser una opción alternativa. Yo voy a elegir la de 0,47, ¿sí? Por cuestiones de espacio. Y ya que encontré la R shunt, pues ahora me toca encontrar también su especificación de potencia. Y entonces yo digo que PR shunt máxima. Lo mismo de antes, utilizamos ley de Watt mezclada con ley de Ohm. Y R shunt máxima cuadrado por R shunt. ¿Y eso cuánto va a dar? ¡Wow! 0,47 vatios. Y lo mismo que les decía antes, yo multiplico por 2, que esto me va a dar 0,94 vatios. Y luego estandarizo al valor comercial más cercano, que sería 1 vatio. Ahora, no es tan fácil encontrar resistencia 0,47 ohmios a 1 vatio. Y menos para medir corriente.
Las cerámicas, las que se utilizan para esto, suelen ser de mínimo 5 vatios. Entonces yo me voy a ir a la de 5 vatios. Pero por lo que les digo, por cuestiones de que es más fácil encontrar en el mercado. Y además, como esta hace parte de las protecciones, pues no me gustaría que se calentara tanto. Al tener un volumen más grande, pues va a poder mantener la temperatura un poco más estable. La de 5 vatios con respecto a la de 1, así que podemos dejarla así. Vamos a calcular la corriente de base del transistor 4 máxima. Poco largo el nombre, pero ya van a entender por qué. Ya que calculé una parte del circuito de detección de sobrecorriente, pues ahora me toca seguir con esta parte. Recuerdan que cuando recibíamos acá corriente, aparecía una corriente de base aquí que generaba una de colector, que a su vez era la de base de esta y que venía una corriente acá y lo enclavaba a esa parte. Y recuerden que si no entienden nada de lo que estoy diciendo, está la primera parte de la fuente, que ahí expliqué todo esto paso a paso. Yo lo que quiero saber es cuál es la corriente de base máxima que va a tomar este transistor Q4 para lograr la activación y enclavamiento de este circuito. O sea, si yo encuentro esa corriente, voy a poder dimensionar esta de aquí, que es la que me está limitando esa corriente. Si yo pongo un valor incorrecto, no le voy a poder entregar la suficiente corriente a Q4 y no se va a establecer ese enclavamiento. Por eso debo encontrar esa corriente. Y ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Esta corriente de base genera una corriente de colector en Q4. Esa corriente es a su vez la corriente de base de Q5 porque es un PNP. Y esa corriente de base puede permitir una corriente de emisor. Cuando se permite esa corriente de emisor y se enclava el circuito, asumimos que ambos entran en saturación. Y esto va a ser aproximadamente 0 voltios, aproximadamente. Realmente son como 0.2, 0.3, 0.1, depende la corriente que se esté manejando, pero 0 voltios usualmente. Aquí pues sí tienen que existir 0. Pues ustedes pueden tomarlo 0.7, 0.5. Yo tomé 0.5 aquí arriba porque eso era suficiente para entregar una pequeñísima corriente de base. Bueno, una corriente de colector que luego se iba a transformar en una corriente de base, es decir, una corriente aún más chiquita. Y esa corriente que luego iba a una corriente de colector, otra vez a una corriente de base. O sea, estamos hablando de corrientes chiquitas, chiquitas, chiquitas. Por eso dije que 0.5 voltios. Pero en este caso voy a tomar 0.7 voltios, que es lo que usualmente tomamos. No nos vamos a ir tampoco a 0.5. 0.7 voltios. Estos son el tipo de decisiones que yo les digo que uno como diseñador debe elegir según experiencia y contexto. Y a veces uno elige bien, a veces uno elige mal. Pero lo importante es nunca rendirse. Y entonces aquí tenemos también 0.7 voltios y por lo mismo de que esto está saturado dijimos que alrededor de 0 voltios. Y entonces si nos fijamos y hacemos una mallita aquí, que este sería el BZ. Si hacemos una mallita ahí, yo tengo que BZ va a ser igual tensión emisor colector de Q5 más tensión base emisor Q4. Es decir, estoy considerando esta de aquí y esta de aquí y esta de aquí para hacer una trayectoria algo así a tierra. Si hago eso, emisor colector en Q5 dijimos que era aproximadamente 0 voltios y base emisor Q4 0.7 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que BZ va a estar a 0.7 voltios. Y eso es clave para lo que vamos a calcular en este momento. Listo, ya sé eso. Si ya sé que BZ es 0.7 voltios, quiere decir que en este nodo voy a tener 0.7 voltios. Ahora, todo esto ocurrió porque estábamos en un consumo de corriente superior al amperio. Quiere decir que aquí en Bin tenemos rizado, que va entre Bin mínimo y Bin máximo. Yo quiero asegurar que ese circuito nuevamente se active sin importar en cuál de esos dos casos esté. Si yo quiero la máxima corriente de base y esa corriente viene de RPZ, por ley de Ohm esa corriente es B sobre R. Yo estoy encontrando la corriente máxima. O sea que la resta de esos Bs, de esas tensiones, tiene que ser máxima. ¿Y cómo se da eso? Pues en Bin máxima. Entonces, para que me entiendan qué rayos estoy diciendo, voy a poner aquí 18,32 voltios, ¿sí? La resta de estos dos va a ser máxima, que me va a entregar la corriente máxima. Como se supone se acaba de activar la protección, yo aquí y aquí, es decir, en la base de Q1 y en el Zener, no debería tener corriente. Si tengo ese nodo a 0.7 voltios, ese Zener, ese TL431 no está correctamente polarizado, no va a poder funcionar. Y no va a haber corriente de base porque si se activó la protección,
y ocurrió 0,7 voltios aquí y el Darlington no funcionó, pues quiere decir que ya no hay corriente pasando hacia la carga. Está apagada la fuente, la idea es apagar. Por eso no hay corriente. O sea que toda la corriente de RPZ va a ir hacia Q5. ¿Y esa corriente cuál sería? Entonces aquí vamos a mirar eso. Corriente RPZ que va a ser igual a la corriente de emisor de Q5. ¿Esta cuánto va a ser? Pues por ley de Ohm, Bin máximo menos el BZ que hay en este momento sobre RPZ. Esto me da 17.62. Y ya pues teniendo esto de aquí, hacemos todas las relaciones. Mi corriente de base Q4 máxima es corriente de colector de Q4 máxima dividido entre beta, que vamos a llamarle beta de saturación, que va a ser el beta que vamos a utilizar para cuando estos transistores se saturen. Si miramos datasheet 2N3904 datasheet, podemos ver las diferentes betas para distintas corrientes. Las que más se parecen están por aquí alrededor de los 10 miliamperios, 1 miliamperio y así, según lo que acabamos de encontrar, que nos vamos a encontrar más adelante. Y el beta está como entre 70, 100 los betas mínimos para 3904. Usualmente tomamos los betas mínimos de tal forma que si en ese lote de transistores nos salieron de beta, no sé, 85, 120, 200, pues perfecto, porque el circuito fue calculado para las peores condiciones. Entonces yo voy a tomar beta 70, que sería el peor de los casos. O sea que aquí volvemos a nuestro texto de requisitos, que ya no sé llamarlo requisitos porque esto ya no es tanto requisito. Vamos a tomar que nuestro beta de saturación va a ser igual a 70. Y esa corriente de colector de Q4 dijimos que iba a ser la misma corriente de base de Q5 máxima. Pero esa corriente de base, si la dejamos en términos de corriente de emisor, es corriente de emisor sobre beta más 1. Como el beta es más o menos grande y yo creo que se puede aplicar esa aproximación, vamos a dejarlo sobre beta, que esto va a ser aproximadamente igual sobre beta. Entonces, si tenemos aquí corriente de emisor de Q5 máxima, que es sobre beta, si ya había un beta en el denominador, pues aparece otro mismo beta. Y como es el mismo beta, es la multiplicación de dos betas, lo vamos a dejar al cuadrado. Y entonces ya aquí finalmente dijimos que la corriente de emisor iba a ser de 17,62 miliamperios y esto dividido entre el beta al cuadrado, que dijimos que iba a ser 70 al cuadrado. Esto sería 3.6 aproximadamente, 3.6 microamperios. Y esa es la corriente de base máxima necesaria para hacer que ese circuito se enclave. Por eso era que yo les decía que esa corriente era muy chiquita y con que reciba 0.5 voltios el PNP anterior era suficiente. Ya teniendo esto, ahora sigue encontrar pues los valores de asociados, es decir, hay que encontrar esta de aquí. De una vez les digo, estas yo las asumí, las pull down, yo las asumí de 100 kiloohmios, son valores muy habituales. 100 kiloohmios, 10 kiloohmios, los van a ver en distintos circuitos, depende de la aplicación, pero yo la asumí, 100 kiloohmios. Por lo tanto, los que nos quedan por encontrar son este de aquí y este de aquí. Y estos pues sí pueden ser un poquito más largos, pero ya tengo las fórmulas y toda el álgebra la tengo hecha por mi lado como para evitar enredarme mucho. Y lo que tenemos aquí, lo mismo que les dije en el video, lo que tenemos aquí es un circuito que puede ser reemplazado por un equivalente Thevenin para poder calcular esto más fácilmente. Este equivalente Thevenin va a quedar de la siguiente forma, por lo menos la parte que me interesa. Esto va a ser R Thevenin, esto va a ser P Thevenin, este va a ser el condensador, el C Startup, y este va a ser Q4. Yo solo me voy a preocupar por la corriente de base de Q4 porque esa luego se va a enclavar con Q5 y no me interesa Q5. Pues de hecho Q5 está por acá, pero pues como les digo, por ahí no va a fluir corriente. Y entonces tengo lo siguiente. Yo solo quiero calcular la ROC por ahora, que está contenida en R de Thevenin, eso sí. Y como lo voy a tomar en estado estable, este condensadorcito de acá me va a quedar como un circuito abierto. Entonces no lo voy a considerar. Me va a quedar de esta forma, que es el típico circuito de entrada de un BJT de este tipo, de un NPN de este tipo. Y ese es mi Thevenin. Ahora hay que encontrar ese Thevenin. Las ecuaciones para B Thevenin, R de Thevenin y tal. Si nos vamos por aquí, el Thevenin realmente va a estar comprendido por estos componentes de aquí. El condensador, como les digo, pues no lo vamos a considerar. Y entonces, OC Signal viene de por aquí.
de Q2, que Q2 puede estar en circuito abierto, es decir, puede estar de esta forma, o puede estar en circuito cerrado. Se puede entender que aquí tengo una fuente que puede tomar dos valores. Puede tomar, no voy a decir, bueno, podría decir 0 voltios, aunque realmente quedaría un punto flotante cuando el Q2 está en corte, en circuito abierto, solo que 0 voltios como tal no, pero podemos decir por ahora que 0 voltios. Y cuando está totalmente saturado. Cuando está saturado, me va a entregar, ¿qué tensión me va a entregar? Que eso es importante. Si esto está saturado, dijimos, es como si yo hubiera hecho esto. ¿Y cuál es el peor de los casos para el cual yo quiero asegurar que va a haber corriente necesaria para que Q4 entre en saturación y se enclave el circuito y todo eso? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando yo aquí tenga el Vin mínimo. Como hay una corriente alta a la salida de la fuente y estamos teniendo un rizado entre Vin mínimo, Vin máximo, Vin mínimo, Vin máximo, el peor de los casos va a ser cuando Vin sea mínimo. Ahí tengo que asegurar que aún para ese caso la corriente va a ser suficiente, porque para Vin máximo la corriente pues iba a ser mayor y va a ser suficiente. Entonces, teniendo en cuenta eso, quiere decir que mi fuentecita de aquí va a entregar lo que les digo entre comillas 0, pero realmente no es 0, y Vin máximo, es decir, 18.32 voltios. O inclusive, más bien, me queda mejor hacerlo de esta forma. Voy a poner aquí una fuentecita y voy a tener aquí un interruptor que puede seleccionar entre uno y otro. La fuente va a estar a 18.32 o va a estar a un punto abierto, no sabemos cuál. El B de Thevenin, recuerden que con el Thevenin lo que hacemos es aislar esa parte de allá. Y mi B de Thevenin es lo que se ve en la carga que yo aislé, que en este caso mi carga sería todo lo que es a la derecha, la base de Q4, o sea que sería este de aquí. Este de aquí es mi B de Thevenin. Como dijimos que este de aquí iba a estar en circuito abierto, pues que no se va a considerar en este momento, lo que tenemos entre esta fuente, esta R de aquí y esto de aquí, es un divisor de tensión. Tan simple como eso. Entonces vamos a irnos a la parte de abajo. Ah, bueno, sí, por acá sí, Juan Pablo me ha dicho Vin mínimo, sí. Ay, Dios mío, sí es Vin mínimo. Aquí tiene que ser Vin mínimo. Sí, gracias por la aclaración. Tengo esta fuente de 17.11 voltios, que es el Vin mínimo. Y si analizamos el B de Thevenin, que es el que hay a la salida de ese divisor de tensión, que sería la carga que se retiró, o que estaría en paralelo a la carga que se retiró para el equivalente Thevenin, pues tenemos este divisor de tensión que, si nos vamos ahora sí para aquí abajito, lo que yo tengo por acá es 17.11 voltios. Aquí tengo ROC, aquí tengo R pull down y aquí tengo pues los terminales donde iría la carga. Y aquí es donde se ve el P de Thevenin, que va a ser la salida de este divisor. P de Thevenin va a ser igual, siguiendo sería Vin mínimo por sobre la que quiero calcular, que sería R pull down, dividido entre todas las que están en serie. En este caso serían solo 2. R pull down. Y aquí tengo la que podría ser mi primera ecuación. Fíjense que Vin mínimo lo tengo. R pull down lo tengo. Tengo dos incógnitas, que es ROC y B de Thevenin. Quiere decir que necesito otra ecuación para poder solucionar este sistema de dos incógnitas. ¿De dónde sale esa otra ecuación? Ah, bueno, pues está la R de Thevenin. Y la R de Thevenin, siguiendo este mismo esquema, recuerden que nosotros llevamos a cero las fuentes independientes y miramos desde donde se desconectó la carga hacia adentro del circuito qué resistencia se ve. En este caso, esta fuente, como es una fuente de tensión, se anula a 0 voltios, es decir, un cortocircuito. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí es esto, ¿cierto? Esto es ROC, esto es R pull down, esto va a tierra, esto va a tierra. La R de Thevenin es lo que se ve hacia allá adentro, que de hecho, como podemos observar según los nodos, ¿no? Que este es un nodo y este es otro nodo, pues esas dos están en paralelo. Y entonces la R de Thevenin simplemente va a ser ROC paralelo a R pull down. Pues estas dos, la típica, el producto sobre la suma. Listo. Y ahora, esto lo conocemos, esto lo conocemos. ROC, pues seguimos
sin conocerlo. No lo conozco, pero ahora ya no conozco tampoco R de Thevenin. Y ahora tengo 3 incógnitas. Me hace falta otra ecuación para un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿De dónde sale esa tercera ecuación? Pues de aquí, de este circuitico de acá, que va a ser mi equivalente Thevenin. Si nosotros le ponemos signos, polaridades, todo este asunto, decimos que esto es 0,7 voltios, signos, polaridades, corrientes, de todo. Y R de Thevenin, que a su vez va a ser la corriente de base de Q4 máxima, porque recordemos que estamos en ese caso. ¿Va a ser cuál? Ley de Ohm, B sobre R. ¿Cuánto es B? Pues es el B de Thevenin menos B base emisor de Q4, haciendo la mallita de entrada del transistor entre esta y esta. Y ahora la R, pues es la R de Thevenin. De aquí de esta ecuación, bueno, creo que no nombré esta ecuación. Sí, esta ecuación la vamos a llamar ecuación 2. Y de aquí, de esta ecuación, que sería la ecuación 3, conocemos esto, conocemos esta corriente, la calculamos ahorita. B de Thevenin no, R de Thevenin no, pero ya es un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Y ahí está. ¿Sí? Este es como el cálculo más largo, por así decirlo, en cuanto a temas de deducción. Claro, hay que reemplazar una cosa en otra y... ¿sí? Por eso les digo que esta parte del álgebra yo ya la hice. Entonces, reemplazando todas las ecuaciones, sale que ROC termina siendo R pull down por B in mínimo menos B base emisor Q4 dividido entre I de base de Q4 máxima por R pull down más B base emisor Q4. Y entonces, ya reemplazando 1,55 megohmios. Y está, por fin. Nuevamente estandarizar. Hacia arriba el siguiente valor comercial es 1,8 megohmios y el siguiente es 1,5 megohmios. Lo recomendado es hacerlo hacia abajo, no solo porque está más cerca, sino por lo que les decía anteriormente. Si elegimos la de 1,8, vamos a restringir un poquito más la corriente, mientras que si elegimos la de 1,5 le permitimos un poquito más de corriente, ¿sí? Un colchoncito de corriente, por llamarlo de alguna manera. Y ahí la tenemos. Bueno. Y ahora que ya tenemos la ROC, vamos a calcular los otros dos. B de Thevenin. Esto me da 1,07 voltios. Y la R de Thevenin da 93,75 kiloohmios. Y ahora, ¿para qué hicimos eso? Pues para calcular el siguiente elemento, que es el C de startup. Si los nombres pude haberlos elegido bien o pude haberlos elegido mal, pero recuerden que la función de este de aquí es evitar que la protección se active cuando recién enciende la fuente, que es cuando tiene que cargar este condensadorcito de aquí. Eso se podría también evitar un poquito con algunas técnicas, con, por ejemplo, este tipo de resistencias que dependen de la temperatura. Son las, bueno, puede ser una PTC o una NTC, pero sería la NTC, que cuando su temperatura es menor, su resistencia es mayor. Se pone una NTC en serie, puede ser alguna parte de la fuente de alimentación, y cuando recién enciende la fuente, que la NTC está fría, ofrece una limitación en esa corriente, su resistencia es alta, y cuando ya pasa más corriente a través de la NTC, se calienta, esa resistencia disminuye. Entonces podría decirse que es una manera de lograr limitar esa corriente justo cuando se enciende la fuente. Claro, si esa fuente se apaga y luego se vuelve a encender enseguida, cuando la NTC aún está caliente, pues esa protección, bueno, esa limitación más bien, se pierde o no es tan efectiva, pero también es una opción. El caso es que yo la estoy haciendo con ese retardo. Y si seguimos el circuito del Thevenin, pero esta vez ya completo, que sería en el transitorio, lo que tenemos es así un poquito feo. Lo que tenemos es esto de aquí, con una R de Thevenin, el C que nosotros necesitamos y el B de Thevenin. ¿Qué pasa? Este circuito va a querer encender, va a querer empezar a funcionar. Cuando aquí yo reciba unos 0,7 voltios, ese circuito va a empezar a funcionar. Y si miramos, esos 0,7 voltios están en paralelo aquí al condensador. Recuerden de nuestros cursos fundamentación en este tipo de circuitos. Tengo aquí tiempo y aquí tengo voltios.
Si yo le aplico a este circuito una señal escalón o un interruptor que conecta el B de Thevenin, el B en el condensador va a hacer una cosa por el estilo. Y él va a alcanzar ese punto máximo en lo que nosotros conocemos como un tiempo, se llama 5 tau o 5 tau, ¿sí? La constante de tiempo, que de hecho tau recuerden que es igual a RC. Y yo puedo en cualquier instante de tiempo conocer a cuánta tensión está el condensador con una simple ecuación que en este caso sería B de Thevenin por 1 menos E a la menos T sobre tau. Y yo digo, bueno, yo quiero que para cierta cantidad de tiempo existan esos 0.7 voltios. Si nos vamos aquí al diagramita, sería algo así como, asumiendo que esto es 0, aquí voy a tener un tiempo, no sé cuál, para el cual yo voy a alcanzar 0.7 voltios, que va a ser suficiente para que eso encienda. Ahora, tengo que definir, bueno, ¿cuál va a ser ese tiempo? Eso yo lo defino como diseñador. A mí se me ocurre en este momento, que este tiempo sea de 8,33 milisegundos. ¿Por qué? Recuerden de aquí de nuestra simulación del rectificador, que si nosotros nos fijamos aquí en la señal seno pura del transformador, si el periodo de esta señal es de 16,66 milisegundos para el caso de 60 Hz y este es un rectificador de onda completa, yo voy a tener exactamente la mitad de ese tiempo, o sea 8,33 milisegundos aproximadamente, para que el condensador vuelva a recibir corriente, que lo vuelva a cargar. Es decir, tengo todo este tiempo disponible para evitar ya sea falsas activaciones o activaciones que ocurran a cada rato. Y además, tiempo suficiente para evitar que no exista alimentación suficiente para que este circuito funcione. Porque recuerden que si existe un corto a la salida, eso significa que la tensión a la entrada en el BIN va a caer bastante. Y yo digamos que tengo ese tiempo de 8,33 milisegundos para lograr otro ciclo de carga y que no se me vaya a perder la alimentación, que aún haya energía residual en ese condensador para alimentar ese circuito. Por eso lo tomo como 8,33. De pronto me fumeo, puede ser, pero vamos a dejarlo de ese valor. Si ustedes quieren elegir un valor más largo, más corto, eso se puede elegir, porque eso también puede hacer que la protección le tome más tiempo para detectar que realmente ocurre una sobrecorriente. Es un juego. Vamos a verlo como startup y vamos a decir que es de 8,33 milisegundos. Entonces, si nos vamos por aquí, a nuestra fórmula, vamos a decir, yo quiero que para ese T startup ocurra esos 0.7 voltios. Entonces, vamos a poner aquí 0.7 voltios va a ser igual al B de Thevenin, que ya lo habíamos calculado antes. Creo que era 1.06 voltios, 1.07. El B de Thevenin, 1.07 voltios. Y esto va a ser 1 menos E a la, el tiempo, menos 8,33 milisegundos. Y ahora R por C. La R, que es R de Thevenin, esa ya la encontramos, que esa dijimos que era 93,75 kiloohmios, si no estoy mal. Sí. Y esto por C. Y ahí es donde está el C que tenemos que encontrar. Hay que despejarlo de allá. Esto va a ser menos 1 igual a menos E de todo esto. Multiplico por menos 1 a ambos lados y me queda 1 menos esto. Igual está álgebra, ustedes también pues la pueden hacer aparte. Tengo esto por aquí y entonces si aplico logaritmo natural a ambos lados me va a quedar esto para quitarme la exponencial. Menos 8,33 milisegundos sobre 93,75 kiloohmios por C. Y ya ahora sí, pues se puede calcular el C startup. Y esto me da igual a 83,67 nanofaradios. Claro, este no es un valor comercial y tenemos las dos opciones. Otra vez. 100 nanofaradios hacia arriba, 82 nanofaradios hacia abajo. ¿Cuál elegir? Volvemos a lo mismo. Si elijo el de 100 nanos, va a tardar más tiempo en llegar a ese
sea, esos 0.7 voltios va a tardar un poquito más la protección en activarse. Y si elijo 82 nanos, va a tardar un poquito menos. Conseguir de 82 nanos no es tan fácil como los de 100 nanos. Ustedes saben que 100 nanos se utiliza para todo. Entonces aquí realmente pues ambos podrían ser. Yo elegiría por funcionalidad el de 82, pero por facilidad en el comercio el de 100. Y yo en este caso voy a terminar eligiendo el de 100, pero como les digo, ambos podrían funcionar. Además, yo asumí ese tiempo de 8.33 milisegundos que me lo saqué del bolsillo. Así que tampoco hay que ser tan estrictos en ese sentido. Vamos con la R Phantom, que por cierto, Cout lo vamos a asumir de 470 microfaradios. Este valor está más asociado a la estabilidad de la fuente, más a prueba y error, más un poco al control, entre comillas, que hay, porque en este caso no se puede calcular, o bueno, por lo menos a mí no se me ocurre cómo calcularlo, considerando que la estabilidad y los márgenes de fase de este circuito están determinados por el TL431 y esa parte como que, porque él ya tiene un sistema de control por dentro, es un poco complicado, pero este es un buen valor. Y ahora, teniendo en cuenta el Cout que se asumió ese valor, vamos con R Phantom. Esta R Phantom, recuerden que se encarga de descargar a Cout, ¿sí?, a través de ella cuando la fuente se apaga. Es decir, cuando yo desconecto el cable de alimentación, esta resistencia se encarga de descargarlo para que no me quede ahí cargado y pueda entregarle tensión a cualquier cosa que yo de pronto pueda conectar por ahí, no sé. Y si vamos nuevamente a la teoría que vimos antes de la carga del condensadorcito, pues ahora vamos a la descarga. Y entonces, si vamos a la descarga, R Phantom, pues la descarga, si estamos en un circuito RC, donde ese C está conectado, o más bien ya tiene un nivel de tensión cargado, decimos que eso se descarga en 5 taos, ¿cierto? Se descarga completamente en 5 taos. Yo decidí elegir que ese tiempo fuera de 5 segundos. Me parece prudente. Tampoco que se descargue en un segundo o en medio segundo o algo así, porque recordar que esa resistencia está conectada permanentemente a la salida y consume potencia. Entonces que tampoco sea tan rápido, pero tampoco que sea tan lento que demore un minuto descargando. Entonces yo voy a poner que quiero un tiempo de apagado de 5 segundos. Y entonces, regresando a mis ecuaciones y todo esto, 5 veces tau, que va a ser igual a 5 segundos, esto va a ser igual a 5 por 470 microfaradios por la R Phantom. Y esto igual a 5 segundos. O sea que simplemente voy a poner aquí R Phantom, haciendo un despeje muy sencillo. Va a ser 5 segundos dividido entre 5 por Cout, que son 470 microfaradios. Ese 5 se puede ir con ese 5. Y me queda 1 sobre 470 microfaradios. Y eso me da igual a 2.2 a 13, puede alcanzar kilo ohmios. Nuevamente, estandarizar. Hacia arriba, valor comercial 2.2 kilo ohmios. Hacia abajo, valor comercial 1.8 kilo ohmios. Y aquí nuevamente vamos a la decisión. Como esta no está asociada a si se puede o no saturar un transistor, de que sí, sino simplemente a tiempo de descarga, yo decido hacia dónde me voy. Si me voy hacia arriba, se descarga un tricito más lento, pero estoy haciendo el circuito un tricito más eficiente porque recuerden que esta de aquí se calienta porque siempre está conectada permanentemente a la salida. Y si elijo 1.8K, pues va a ser más rápida la descarga, pero asimismo también se va a calentar un tricito más. Muy poquito, realmente esto disipa muy poca potencia. Pero como también es un tiempo que yo me saqué del bolsillo, pues yo voy a elegir la de 2.2K y que sea un tricito más eficiente. Pero realmente las dos podrían ser perfectamente válidas. Así que me voy por aquí. Vamos a analizar primero esta DR LED. Recuerden que este circuito o está encendido un LED o está encendido el otro. En la primera parte ya explicamos bien eso. Voy a calcular esta R LED pensando en el LED verde, porque está asociado a un transistor que yo quiero poder saturar. Si no aseguro que ese transistor esté saturado, no sé a qué estoy jugando. Y eso luego se va a relacionar con la R LED-ON. Por eso es que me voy a ir por ese lado. Yo puedo darle aquí polaridad a las cosas. Y yo puedo decir que por acá va a haber una corriente y por acá también. Y si esto está saturado, por acá también. Y voy a hacer la ecuación aquí al ladito. Y yo voy a decir que R LED, por ley de Ohm, R LED pues va a ser Bin menos, si este está totalmente saturado, aproximadamente 0 voltios, lo que voy a tener aquí es el B del LED verde, ¿sí? La tensión que cae en el LED verde. Y entonces ahí pues pongo V LED verde. Y ahora la corriente.
Nuevamente, la corriente, como esto es un circuito serie, pues esta corriente de aquí va a ser igual a esta y va a ser igual a esta. Y esa información la puedo sacar también del LED, porque esos son datos que nosotros debemos tener. Y del LED verde. ¿Cuáles vamos a elegir? Acá, digamos que hay dos LEDs que esencialmente yo creo que podemos elegir. Y ya les voy a explicar a qué me refiero. Pero BLED verde lo voy a asumir de 2,3 voltios. Y la iLED verde lo voy a asumir de 1 miliamperio. Estos valores yo los medí de un LED que vamos a irnos otra vez a la mesa de trabajo para que lo entiendan. Vamos a poner aquí en nuestra protoboard de pruebas este LEDcito verde. Voy a ponerlo aquí. A simple vista parecen dos LEDs igualitos, pero les voy a mostrar que no son igualitos. Voy a poner en escala de diodos y vamos a medir qué tanto brillan. Voy a apagar la luz para esto, o cuanto menos bajarla un poquito. Vamos con el primer LEDcito, el que acabo de traer, que es este. Casi que ni enciende. Ahí lo pueden ver. Ahora voy a medirles este. ¿Ven? Estos son los que, si no estoy mal, porque es que los nombres pueden estar un poco mezclados. Esto es lo que se conoce como un LED Super Bright, que es un LED moderno que tiene mucha más iluminación y a mi parecer un color más bonito que este. En cámara igual no se está viendo, porque aquí yo lo veo mucho, es un verde más opaco. En cambio el nuevo LED es un verde más, como más esmeralda, como más intenso. Y a eso es a lo que yo me refiero. Yo estoy asumiendo que estamos utilizando LEDs de los de alto brillo, nuevos, modernos, no sé cómo llamarle a esto. Los antiguos, a mí pues no sé, me parecen un poco tristes, sinceramente. No sé qué concepto darle, pero me parecen tristes. Estos valores yo los medí para ese LED en concreto. Como pueden ver, la corriente necesaria para hacerlo brillar ya de por sí es menor y brilla mucho más. Ahora volvemos al mismo caso. Tomamos Bain mínimo, Bain máximo, ¿qué hacemos? Yo quiero que este diodo esté polarizado correctamente aún para el peor de los casos. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues cuando la tensión que cae en RLED es menor, porque es cuando la corriente va a ser menor, lo mismo que hicimos con la RPZ, o al menos algo parecido. Entonces, Bain mínimo. Y ahora sí, LED verde y LED verde. Y seguimos con reemplazar los valores. Esto da 14,81 kilo ohmios. Y volvemos a lo mismo. Estandarizaciones hacia arriba 15 kilo ohmios, hacia abajo 12 kilo ohmios. Y otra vez el criterio de estandarización. Si lo elegimos hacia arriba, la corriente va a ser un poquito más pequeña. Si lo elegimos hacia abajo, va a ser un poquito más grande. Como ya brilla tanto ese LED, yo voy a elegir esta. Quiero mantenerla un tricitico más baja, porque es un LED piloto. No, yo no quiero iluminar la habitación con eso. Por eso me voy por 15. Pero podría ser perfectamente 12. Acá están bastante cerca. Nos vamos con la RLED ON. ¿No se les hace familiar este circuito? No es el mismo circuito del enclavamiento en Q4. Si a esto les llamamos ROC, es prácticamente lo mismo, ¿sí? No voy a volver a deducir todo eso. Es cuestión de reutilizar las fórmulas. Solo que ahora ya aquí nuestro B de Thevenin, porque aquí iría aquí iría una fuente que en este caso sería Bout. ¿Sí? Pero si lo reemplazamos por un equivalente Thevenin, el B de Thevenin ya no va a depender del Bain que iba relacionado con esta parte del transistor y tal, cuando estaba o no saturado, sino ya va a conectarse y a depender directamente de Bout. O sea que donde veamos Bain en las fórmulas anteriores vamos a poner Bout. Es el mismo circuito. Menos mal. De las fórmulas de antes, haciendo el reemplazo respectivo, RLED ON sería igual a R pull down multiplicado por, antes era Bain mínimo, ahora va a ser Bout mínimo, porque, bueno, ahora podemos pensarlo de la siguiente forma. Recordemos que yo quiero saturar ese transistor aún para el peor de los casos. Si calculo para Bout máximo, que es 12, y luego le llegan 2,5 voltios, que es el mínimo, no puede que esté en riesgo de no saturar, porque yo consideré un caso para una corriente mucho más alta. Si lo calculo para Bout mínimo, y aún así para ese Bout aseguro que va a haber esa corriente de base necesaria, cuando haya un Bout máximo, pues
ahí sí que va a tener corriente de sobra y no va a haber problema. Así que Vout mínimo. Menos juntura base emisor ya no es Q4 sino Q3. Y de base de Q3 máxima por R pull down. Y aquí base emisor Q3 otra vez. Claro, nos falta esa corriente de base. Esa corriente de base le va a calcular aquí. Y de base de Q3 máxima. Lo mismo de antes. Yo necesito esta corriente de base. Que claro, va a permitir una corriente de colector. Y esa corriente de colector es la misma corriente del LED, que es de 1 miliamperio. Ya lo hemos dicho antes. Entonces, la corriente de base, pues, no va a ser sino dividir esa corriente de colector sobre el beta de saturación que ya elegimos hace rato. Esto no va a ser más que la corriente de colector de Q3 máxima sobre el beta de saturación que elegimos. Y esa corriente pues va a ser la misma corriente del LED verde, también sobre el beta de saturación. Esa corriente dijimos que iba a ser de 1 miliamperio y esto lo dividimos entre el beta que dijimos que era 70. Y eso nos va a dar 14.28 microamperios. Y ahora sí que la pudimos calcular. Entonces regresamos a nuestra RLED on. Y ahora sí empezamos a reemplazar. Tenemos 84,59, puede ser, kilo ohmios. Grandecita, pero no tanto como la otra. Pues en este caso sí necesitamos una corriente un poquito más alta. Y otra vez estandarización. 100 kilo ohmios, 82 kilo ohmios. Si pongo la de 100 kilo ohmios, voy a, como es la R de base, entre comillas la de base, me va a limitar más la corriente. Y yo no quiero eso. Yo quiero estar un poquito holgado de corriente. Por eso me voy a ir por la de 82K. Dejo pasar un poquito más de corriente y aseguro un poquito más que va a ocurrir saturación en ese transistor. Entonces 82K. Vamos a buscar primero el puente rectificador. Yo elegí un KVL005, que es este de aquí. Se consigue mucho en cualquier tienda electrónica, aunque pueden ver que este ya está casi que en nada va a estar mandado a recoger. Pero lo bueno de este es que soporta como corriente promedio 4 amperios. Y creo que el que yo elegí era como es el 0,5. Ah, no, 0,5 no existe. ¿Cuál elegí? Creo que era el 0,8. Que soportaba 800 voltios. Claro, eso es una salvajada, la verdad. Pero lo que a mí me importaba era el tema de la corriente. Porque, y nos vamos a ir aquí a la simulación. ¿Ustedes de dónde creen que viene la corriente que carga a este condensador? Pues viene obviamente del transformador. Y el hecho de que este condensador pueda entregar un montón de energía a la carga, quiere decir que él tuvo que recibir también un montón de energía que tiene que almacenar para luego volver a entregarla. Y esa energía se resume en un pico de corriente bastante fuerte. Y más justo cuando inicia a funcionar el circuito, cuando está totalmente descargado. Si le damos aquí a simular y miramos aquí, tensión de salida, pueden ver que requiere de un tiempo para poder llegar a su estado estacionario. Y eso es porque si miramos la corriente que pasa por este señorito condensador, encontramos esto. Fíjense que en estado estacionario son unas montañitas que ocurren justo, voy a ponerlo aquí con un cursor, ocurre justo cuando empieza el siguiente ciclo de la señal seno, que es cuando el condensador recibe corriente del rectificador, del transformador. Si lo miramos con cursor, esta corriente tiene aquí un pico de 3 amperios. De manera tal que si yo lo pongo de esta forma, que ya es cuando está más o menos en estado estacionario, y le encuentro el valor RMS a la corriente, está en 1.5 amperios. Que eso está por debajo de los 4 amperios del puente rectificador. A mí siempre me gusta sobredimensionar las cosas y más con componentes que vaya uno a saber de dónde salen. A no ser que ustedes los consigan de un distribuidor autorizado. Claro, si nos vamos aquí al inicio este pico de corriente, cuando recién carga el condensador por primera vez, que de hecho ni siquiera termina de hacerlo, es un pico de casi 14 amperios. Y por eso es que aquí nos dicen que Peak Forward Surge Current Single Sine Wave Superimposed or Rated Low, bla bla bla, 200 amperios. Quiere decir que por pulsitos puede llegar a soportar esto. Entonces por eso fue que terminé eligiendo este rectificador.
seguiría pues, a ver, el media onda y el condensador. Este transformador al que yo les decía, el que estoy utilizando, este tiene derivaciones centrales de esta forma, como se los mostré al inicio del directo, de tal forma que si este es mi punto centro, aquí tengo 6 voltios, 9 voltios. Y lo que yo hice fue tomar este de aquí y este de aquí para que fuera al puente rectificador y ya pues podía salir con él. Pero yo voy a utilizar este aquí también, que este devanado de 3 voltios, para hacer una rectificación media onda y así pues yo poder alimentar, uy, dibujos más raros, y así yo poder alimentar un ventilador. No creo que sea el símbolo de un ventilador, pero se entiende. De hecho, esa es la razón por la que usé un diodo Schottky, porque su caída de tensión es menor. Y yo quería pues lograr la menor caída de tensión posible porque estamos hablando de 3 voltios RMS, es muy poquito. Y puse, haciendo las mismas pruebas que yo les mencioné a ustedes al inicio del video, el transformador, la resistencia tal. Haciendo todas estas pruebas yo terminé eligiendo, bueno, dije que esto era el KBL0, realmente podría ser más, o sea, desde el 0.5 en adelante, porque es una rectificación a baja tensión, ¿no? Entonces esto sería mayor a ese, mayor o igual a ese. Y de aquí terminé eligiendo el clásico 5819, un Schottky de 1 amperio. Y este de aquí yo le puse 2200 microfaradios por 2 para lograr 4400. De tal forma que yo esperaba obtener aquí 5 voltios con una carga máxima de 0,3 amperios. Para hacer media onda está bien. Si ponía onda completa reducía aún más la tensión, por eso no lo puse onda completa. Así podía tener pues menos rizado, pero también iba a tener menos tensión. O sea, es un juego que hay que hacer entre esas dos. Y bueno, yo estaba por acá editando el video y me di cuenta que en la parte del cálculo del fusible me pegué una pérdida terrible. Tengan en cuenta que llevaba casi 4 horas en directo y al final salió el resultado, pero lo voy a grabar nuevamente para que no hayan dudas de nada. Para poder calcular el fusible necesitamos conocer la corriente de entrada del transformador para cuando todos los elementos que están conectados como carga a la salida del transformador están consumiendo su máxima potencia y a partir de esa corriente dimensionar el fusible hacia arriba. Y para poder encontrar esa corriente, usualmente utilizamos la potencia, en la cual decimos que si el transformador es totalmente ideal, la potencia que toma el transformador a la entrada debe ser igual a la potencia que entrega a la salida. La letra griega eta se suele utilizar para la eficiencia, que se calcula como la potencia de salida entre la potencia de entrada. Y yo para cálculos de transformadores suelo utilizarla como de 0,8 o lo que es lo mismo un 80%. De tal forma que la potencia de entrada, que es lo que a mí me interesa conocer en este momento, se calcula como la potencia de salida dividida entre la eficiencia, que en este caso ya les dije la tomo de 0,8. La potencia de salida la voy a ir construyendo de a pocos y voy a empezar diciendo que va a ser la suma entre toda la potencia que consume el circuito del ventilador más toda la potencia que consume el circuito de la fuente. Asumiendo que todo el circuito del ventilador es 100% eficiente, es decir, el rectificador de media onda, solo voy a considerar la potencia que se encuentra a la salida. Y la potencia máxima, para como fue dimensionado ese rectificador, va a ser de 5 voltios por 0,3 amperios. Y la potencia de la fuente, si bien tiene muchísimos elementos que están consumiendo potencia, los que más la consumen son los siguientes: resistencia shunt, Q1 y salida. Así que vamos a plantear la potencia de todos ellos. Y debemos considerarlos para el peor de los casos donde se genera el mayor consumo. Por ley de Watt las potencias se calculan como V por I. Y si nos fijamos en el circuito, todos estos elementos dependen de la misma corriente, que es la corriente de salida, ya que se encuentran de una u otra forma en serie. Así que vamos a considerarlo en el caso de la corriente de salida máxima, es decir, 1 amperio. 1 amperio al cuadrado por la R shunt, que estandarizada fue de 0,47 ohmios, más P en Q1. Para Q1 tenemos tensión colector emisor multiplicado por 1 amperio. Y finalmente la potencia de salida máxima se da justamente para 12 voltios 1 amperio. Por lo tanto, las potencias que llevamos hasta ahora son 1,5 vatios más 0,47 vatios más 12
vatios más la potencia en Q1, que de hecho lo voy a separar directamente en dos nodos, que es la tensión en el colector Q1 menos la tensión en el emisor Q1 multiplicado por 1 amperio. Y esto de momento nos va dando 13,97 vatios más la resta entre las tensiones de colector y emisor. Si nos regresamos al diagrama, aquí en el emisor de Q1 tenemos Vout y en el colector de Q1 tenemos Vin menos V en R shunt, considerando que en R shunt, recordemos, tenemos esta polaridad. O sea que aquí en la fórmula tenemos en el colector Vin menos VR shunt y esto menos Vout multiplicado por 1 amperio. Si reemplazamos todos los valores que conocemos, tenemos que VR shunt va a ser 0,47 voltios, ya que en este momento está pasando 1 amperio por la R shunt de 0,47 ohmios, menos la tensión de salida, que en este momento es la máxima, es decir, 12 voltios, y esto multiplica a 1 amperio. Y nos falta el Vin. Si nosotros hacemos una gráfica del Vin con respecto al tiempo, que sería la salida de nuestro rectificador de onda completa con condensador de filtrado, vamos a tener una forma de onda más o menos así, que está entre un valor máximo y un valor mínimo, que nosotros ya denominamos como Vin máximo y Vin mínimo. Y claro, ese Vin va a cambiar dependiendo del tiempo en el que yo lo analice. Es decir, que la potencia en Q1 va cambiando dinámicamente. Sin embargo, si nosotros hacemos una aproximación que se suele hacer en algunos libros de texto, en la que consideramos que la tensión de salida de nuestro rectificador no es una mezcla de exponencial decreciente y carga de condensador y cosas por el estilo, y en vez de eso solo es una señal, podría decirse triangular, es posible encontrar un valor promedio, y ese valor promedio es el que nosotros vamos a utilizar. Aunque si quisiéramos sobredimensionar la potencia, pues simplemente elegimos el Vin máximo y ya, pero no sería conceptualmente correcto. Entonces aquí en esta ecuación vamos a utilizar el promedio y reemplazando finalmente con los datos que conocemos para finalmente tener una potencia en Q1 de 5, aproximadamente 25 vatios, es decir, en total 19,22 vatios. Y esta, les recuerdo, sería nuestra potencia de salida. Pero como nosotros nos interesa la potencia de entrada considerando la eficiencia, entonces termina siendo 19,22 vatios dividido entre la eficiencia 0,8. Y esto nos termina dando aproximadamente 24 vatios. Y teniendo en cuenta que la corriente de entrada va a terminar siendo la potencia de entrada dividido entre la tensión de entrada, usando justamente la ley de Watt, para mi caso, en el que en Colombia utilizamos 120 voltios RMS, tenemos que la corriente de entrada va a ser 200 miliamperios RMS. Y ahora dimensionamos un fusible que esté cercano a este valor por encima, es decir, el siguiente valor comercial serían 250 miliamperios. Aunque igualmente, y si se puede conseguir un medidor que les permita medir esa corriente de entrada de una manera más adecuada cuando el circuito ya esté armado, pueden elegir un fusible un poco más adecuado. Pero este de aquí es un punto de partida muy bueno. Y aquí escribimos el valor del fusible y con esto terminamos los cálculos de este proyecto. En la descripción del video van a tener el PDF de todo esto que ven en pantalla por si quieren guiarse más textualmente, y falta una tercera y última parte donde vamos a hacer todo el ensamblaje, las pruebas de funcionamiento y ver de qué es capaz este circuito. Por ahora me despido. Les habló el ahora ingeniero Juan de Mundo Electrónica y los invito a seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.